Muy buenos días. Vamos a ver lo que son las generalidades de la física. La física. ¿Qué estudia la física? La física es el estudio de la materia y la energía. Eso es la definición de física, lo que estudia. Los fenómenos físicos son aquellos en los cuales no cambia la composición de las sustancias que intervienen en los mismos, como por ejemplo el movimiento de los cuerpos, la vaporización del agua, el lanzamiento de un cohete al espacio. Todos estos son aspectos que la física se encarga de su estudio. La física abarca la parte que llamamos la mecánica, que tiene que ver con todo lo que se refiere a lo que son, por ejemplo, las grandes máquinas, las grúas que mueven grandes pesos. Todo eso hace parte de lo que en física se llama mecánica. La acústica, por ejemplo, que tiene que ver con el sonido, ondas. La óptica, que es el estudio de la luz, se encarga de estudiar la interacción de la luz con la materia. La física del calor, que es la termodinámica, las máquinas térmicas que utilizamos en nuestras casas. Por ejemplo, un refrigerador es una máquina térmica. Los motores eléctricos, que hace parte del electromagnetismo, que los utilizamos en nuestras casas a diario, licuadoras, lavadoras, ventiladores. Eso hace parte del electromagnetismo, una parte de la física. Y una física que no vemos a simple vista, que es la mecánica cuántica, que se encarga del estudio de las partículas subatómicas. Todos estos aspectos hacen parte de la física. Y muchos otros que no he mencionado acá. Las llamadas magnitudes físicas. Definimos primero qué es medir. Medir es comparar una cantidad con su respectiva unidad de medida. ¿Qué se puede medir? Nosotros podemos medir una longitud. Una longitud la medimos con un metro, con una cinta métrica. Una masa, que la medimos, por ejemplo, con una balanza, la determinamos en una balanza. La masa también es una magnitud. El tiempo, que lo determinamos en un cronómetro, en un reloj. La temperatura, todos estos son ejemplos de magnitudes. En física hay las llamadas magnitudes fundamentales. Aquí tenemos esta tabla que nos muestra las magnitudes fundamentales en física. Aquí está la magnitud, la unidad y el símbolo. La longitud, por ejemplo, la unidad de longitud es el metro y se simboliza M minúscula. La masa es el kilogramo y se simboliza kg, ambas minúsculas. El tiempo se expresa en segundos y es S minúscula. La corriente eléctrica en amperes, que es lo que los electricistas llaman amperio, el símbolo es una A mayúscula. La temperatura se expresa en Kelvin y es K mayúscula. La intensidad luminosa, candela, en CD, ambas minúsculas. La cantidad de sustancia se expresa en moles y es MOL. Y hay unas unidades complementarias que son el ángulo plano, que es el radian, RAD, y el ángulo sólido, que es el estéreo radian, SR. La física que vemos, la física 1, la física de 10º grado, que nosotros manejamos, tiene estas tres magnitudes: longitud, masa y tiempo. O sea, todo se va a ver en función de longitud, de masa y de tiempo. O sea, de metro, de kilogramo y segundo. Todas las demás magnitudes que veamos en física tienen que ver con esas tres. Veamos los llamados prefijos griegos. Aquí tenemos una tabla que muestra los múltiplos y los submúltiplos. Son prefijos griegos. Aquí está el prefijo, el factor y el símbolo.
El prefijo deca significa 10. El prefijo hecto significa 10 a la 2, o sea 100. El prefijo kilo son 10 a la 3 o 1000. Siempre que veamos kilo significa 1000. El mega es 10 a la 6, o sea 1.000.000. El giga, que utilizamos mucho para las velocidades de los equipos, 10 a la 9, o sea 1.000.000.000. O sea, 1 giga son 1000 megas. Y ya los equipos, las computadoras están, los discos duros de las computadoras están apareciendo en tera, que son 10 a la 12, o sea, 1.000.000 de millones. O sea, 1 tera son 1000 gigas. Llegará el momento en que aparezcan en peta, que son 10 a la 15, y en EXA, que es 10 a la 18. Esto con respecto a los múltiplos. Los submúltiplos están de este lado y el deci es 10 a la menos 1, o sea, 1 sobre 10, 0,1, es lo que llamamos una décima. El centi, una centésima, 10 a la menos 2. El mili, una milésima, 10 a la menos 3. El micro, la letra griega mu, 10 a la menos 6, o sea, una millonésima. El nano, 10 a la menos 9, una milmillonésima. El pico, 10 a la menos 12, una millonésima de millonésima. Siguen el femto, 10 a la menos 15, y el ato, 10 a la menos 18. O sea, estos son los prefijos griegos, múltiplos y submúltiplos. Vamos a ver el redondeo de cifras. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos muchos cálculos en física y necesitamos dar las respuestas. Entonces, para eso nos ponemos de acuerdo cómo vamos a hacer para solucionar los ejercicios y dar respuesta a esos ejercicios. Entonces, veamos el caso 1. Dice, si el dígito de prueba es mayor que 5, la cifra a redondear se le suma 1. Nota, el dígito de prueba es el número que está después de la cifra redondeada. Ejemplos. Y tengo, supongamos que estuve haciendo unos cálculos y me resultó en la calculadora 4,2768. Entonces este número no lo voy a escribir así, sino que voy a redondearlo. Si me dicen que lo redondee con una cifra decimal, yo tengo que hacer uso del caso 1. El dígito de prueba sería 7, mayor que 5, porque voy a redondear con una cifra decimal. O sea, la cifra a redondear sería el 2. Como 7 es mayor que 5, entonces al 2 debo sumarle un 1. Me quedaría 3. O sea que la respuesta es 4,3. Si voy a redondear con dos cifras decimales, ahora el dígito de prueba sería 6. Como 6 es mayor que 5, entonces al 7, que es la cifra a redondear, debo sumarle 1. Me quedaría la respuesta 4,28. Si es con 3 cifras decimales, entonces ahora el dígito de prueba sería 8. La cifra a redondear sería 6. Y entonces, como 8 es mayor que 5, al 6 debo sumarle 1. Y la respuesta entonces es 4,277. Veamos el caso 2. El caso 2 me dice, si el dígito de prueba es menor que 5, la cifra a redondear se deja igual. Ejemplos. 12,1423. Si voy a redondear con una cifra decimal, entonces el dígito de prueba sería 4. Como 4 es menor que 5, entonces este 1 lo dejo igual. La respuesta sería 12,1. Si es con dos cifras decimales, luego entonces el dígito de prueba sería el 2. Como 2 es menor que 5, entonces el 4 queda como está. La respuesta es 12,14. Si es con tres cifras decimales, entonces
el dígito de prueba es 3. Y como 3 es menor que 5, entonces el 2 queda como está. Luego entonces me quedaría 12,142. Veamos el caso 3. Si el dígito de prueba es 5 y la cifra redondear es par, se deja par. Si es impar, se le suma 1 para volverla par. Ejemplos. Tengo ese número, 1,85439. Me piden redondear con una cifra decimal. El dígito de prueba es 5. Como la cifra redondear, el 8 es par, entonces la dejamos par. La respuesta es 1,8. Si tengo 0,755286 y voy a redondear con dos cifras decimales, este 5 sería la cifra redondear. El dígito de prueba es 5. Como la cifra redondear es impar, debo sumarle 1 para que volverla par. Luego entonces este 5 se convierte en 6 y me queda 0,76. Tengo 2,95631 con una cifra decimal. Como el dígito de prueba es 5 y la cifra redondear es impar, debo sumarle 1. Al sumarle 1 al 9 me queda 10. Coloco el 0, recuerdo como cuando sumaba en primaria, coloco el 0 y llevo 1. Y ese 1 se le suma al 2. Luego entonces la respuesta es 3,0. Veamos la llamada notación científica. La notación científica es utilizada para escribir números muy grandes o muy pequeños. Allí tengo una imagen del Sol. El Sol tiene una masa aproximada de 1,99 millones de millones de millones de millones de millones de kilogramos. Ese número escrito extendidamente me queda 199 y después de este 9 hay 28 ceros a la derecha, kilogramos. Escribir este número así extendido es muy engorroso. Para eso se usa la notación científica. Lo escribimos en notación científica como 1,99 por 10 a la 30 kilogramos. ¿Qué significa? Que después de esta coma hay 30 lugares a la derecha. Como hay 2 9, entonces serían 28 ceros. Después del 9, el último 9. O números muy pequeños como el diámetro aproximado de un átomo, que es el del orden de 0,1 nanómetro o una 10.000 millonésima parte de un metro. Al escribir el diámetro de un átomo es 0,00000000001 metros. Este número es muy pequeño. Escribirlo extendidamente es muy engorroso. Lo escribimos en notación científica como 1,0 por 10 a la menos 10 metros. Una cantidad está expresada en notación científica cuando se escribe como un número comprendido entre 1 y 10 multiplicado por una potencia de 10. Veamos unos ejemplos. Escribir en notación científica los siguientes números. Allí tengo ese número, un 32 y después 8 ceros. Escrito de esta forma, ese número es 3.200 millones. Lo voy a escribir en notación científica. Para escribirlo como un número entre 1 y 10, la coma debo colocarla entre el 3 y el 2. ¿Por qué? Porque 3,2 es un número mayor que 1 y menor que 10. Luego, entonces tengo que contar los lugares desde el último cero hasta donde voy a contar la coma, donde voy a ubicar la coma. Entonces cuento estos lugares: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Allí me dan 9 lugares a la derecha, que son los que he contado aquí. Como he contado a la derecha, ese exponente es positivo.
Me queda 3,2 por 10 a la 9. Segundo ejemplo. Ese número es 50 millones. Debo escribir la coma después del 5. Entonces, después del 5 yo cuento los lugares que hay. Lugares a la derecha. Al hacer esta cuenta, me da 7 lugares a la derecha. Luego, entonces, el número es 5 por 10 a la 7. En notación científica. Tercer ejemplo. 0,0000, una cantidad de 0 y 45. Al ver eso es un número 45 millonésima de millonésima. Lo leeríamos así. Hay que ubicar, la coma tendríamos que ubicarla entre el 4 y el 5. ¿Por qué? Porque 4,5 es un número mayor que 1 y menor que 10. Entonces hay que contar los lugares. Al contar estos lugares que hay de donde está la coma, donde la vamos a colocar, son 11 lugares a la izquierda. ¿Por qué? Porque cuando se cuenten entonces a la izquierda, ya el exponente será negativo. Luego entonces, el número escrito en notación científica es 4,5 por 10 a la menos 11. Un cuarto ejemplo. 0,0000003. 3 100 millonésimos se lee. Debo contar los lugares que hay de donde voy a colocar la coma, porque la coma la tendría que ubicar después del 3 hasta donde está la coma. Al contar esos lugares, son 8 lugares a la izquierda. Luego entonces el exponente sería a la menos 8. 3 por 10 a la menos 8. Y por último, tengo ese número, 0,0000842. Ese número se lee 842 100 millonésimas. Debo colocar la coma entre el 8 y el 4. ¿Por qué? Porque 8,42 es un número mayor que 1 y menor que 10. Luego entonces tengo que contar los lugares que existen a la izquierda de donde voy a colocar la coma hasta donde está. Al hacer la cuenta son 6 lugares a la izquierda. Luego entonces el exponente es menos 6. Luego 8,42 por 10 a la menos 6. Escrito en notación científica, ese número. Equivalencia entre las unidades de medida. Presentamos ahora algunas equivalencias entre las unidades de longitud, masa y tiempo, que son las que manejaremos en este curso. Un metro son 100 centímetros. Un metro, 100 centímetros. Eso debemos saberlo siempre. Y también un metro son 1000 milímetros. Un kilómetro son 1000 metros. Un kilogramo son 1000 gramos. Y una hora son 60 minutos, que en segundos son 3600, que sale de multiplicar 60 por 60. Estas equivalencias debemos tenerlas en mente nosotros, saberlas, porque las vamos a utilizar mucho. Veamos las conversiones. Para hacer conversiones trabajamos con factores de conversión que se obtienen de las equivalencias vistas anteriormente. Un metro son 100 centímetros y 1000 milímetros. Un kilómetro son 1000 metros. Un kilogramo son 1000 gramos. Y una hora son 60 minutos, que son 3600 segundos. Son ejemplos de factores de conversión. Un metro sobre 100 centímetros. ¿De dónde sacamos esto? De esta equivalencia que tenemos aquí. Dividimos una entre la otra. También podemos dividir 100 centímetros sobre un metro. Podemos dividir 1000 gramos entre un kilogramo. Salen de las equivalencias que tenemos acá. O una hora son 3600 segundos. Veamos unos ejemplos. Me piden el ejercicio 1, expresar 42 milímetros en metros.
La solución. Como la conversión es de milímetros a metros, los factores de conversión que corresponden a esta situación son: un metro son 1000 milímetros, que lo sacamos de acá, de esta equivalencia, o lo contrario, 1000 milímetros es un metro. Debemos multiplicar por el factor de conversión que haga que los milímetros se cancelen. 42 milímetros. Como vamos a hacer que los milímetros se cancelen, entonces el factor de conversión debe tener los milímetros en la parte de abajo, porque acá están en la parte de arriba. Luego entonces debemos multiplicar por este factor de conversión, 1 metro sobre 1000 milímetros. Nosotros decimos se cancelen, pero exactamente eso no es lo que ocurre. Lo que ocurre es que estas unidades se hacen 1, porque al dividir milímetro entre milímetros, eso nos da 1. Luego entonces, ¿qué nos queda? Nos queda multiplicar 42 por 1 metro entre 1000, que es lo que tenemos allí. Al hacer la división, 42 entre 1000 nos queda 0,042 metros. Este número lo podemos expresar en notación científica. La coma tendríamos que ubicarla entre el 4 y el 2, quedaría 4,2. Como contamos dos lugares a la izquierda, entonces nos queda 4,2 por 10 a la menos 2 metros. Segundo ejemplo, expresar una masa de 0,55 kilogramos en gramos. Los factores de conversión son 1 kilogramo, 1000 gramos y 1000 gramos, 1 kilogramo. 0,55 kilogramos. ¿Cuál factor de conversión tenemos que utilizar? El que haga que los kilogramos se hagan 1. Luego entonces sería este de acá, que el kilogramo está dividiendo. Por ese factor multiplicamos. Aquí, como decimos comúnmente, se cancelan los kilogramos. Nos queda 0,55 por 1000, y al hacer esa multiplicación nos resulta 550 gramos. O sea que 0,55 kilogramos son 550 gramos. Tercer ejemplo, expresar una velocidad de 108 kilómetros por hora en metros por segundo. La solución. Los kilómetros los expresamos en metros y las horas en segundos. 108 kilómetros por hora. Vamos a multiplicar por 1000 metros, que es 1 kilómetro, sobre 1 kilómetro. Aquí estos kilómetros se van a hacer 1, o se van a cancelar, como decimos comúnmente. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Las horas, convertirlas a segundos. Sacamos el factor de conversión. Una hora son 3600 segundos. Estas horas se van a cancelar. ¿Qué nos va a quedar? 108 por 1000 entre 3600. Eso es 108.000 metros sobre 3600 segundos. Al hacer esa división nos resulta 30 metros por segundo. Y por último, expresar una velocidad de 15 metros por segundo en kilómetros por hora. O sea, hacer un ejercicio lo contrario del que acabamos de ver. La solución. Los metros los expresamos en kilómetros y los segundos en horas. 15 metros por segundo. Multiplicamos factor de conversión. 1 kilómetro son 1000 metros. Aquí los metros se van a cancelar. Ahora las horas, los segundos, perdón. 3600 segundos es 1 hora. Los segundos se cancelan. ¿Qué nos queda? 15 por 1 por 3600 sobre 1000 por 1. O sea, 54.000 kilómetros sobre 1000 horas. Al hacer esa división nos resulta 54 kilómetros por hora. Con esto terminamos.